El Consejo Galáctico fue demasiado lejos. Ahora la humanidad se niega a ceder. Las estrellas se ven diferentes desde la plataforma de observación de la enorme estación espacial. John Miller apretó la mano contra la ventana transparente de aluminio, contemplando la estrella de neutrones que orbitaba la sede del Consejo Galáctico. Tras 30 años como diplomático, nunca imaginó que representaría a toda la humanidad ante una alianza de civilizaciones alienígenas. Impresionante, ¿verdad, Lisa? Carter se unió a él en la ventana como la primera presidenta de la recién formada coalición de la Tierra Unida. Llevaba el peso del futuro de la Tierra sobre sus hombros. Llevaba el cabello oscuro recogido en un práctico moño, y a pesar de su intento de parecer tranquila, John notó la tensión en sus hombros. «A veces todavía no puedo creer que estemos aquí», dijo John. «La humanidad soñó con conocer extraterrestres durante siglos y ahora estamos en su sede. Esperemos que el resto de la reunión salga tan bien como la ceremonia de bienvenida», dijo Lisa. Hace 3 meses, las gigantescas naves plateadas aparecieron en la órbita de la Tierra sin previo aviso. El pánico se extendió por todo el planeta. Hasta que los extraterrestres transmitieran su mensaje en perfecto inglés: «Somos representantes del Consejo Galáctico. Venimos en paz y damos la bienvenida a la humanidad a la comunidad interestelar después de décadas de buscar en las estrellas señales de vida inteligente». El descubrimiento de que la Tierra estaba rodeada por 17 especies avanzadas fue una sorpresa. Aún más sorprendente fue descubrir que estas especies habían estado observando a la humanidad durante siglos, esperando que los humanos desarrollaran la tecnología suficiente para una introducción adecuada. Los representantes del Consejo llegaron a la Tierra con dones de conocimiento, curas para varias enfermedades, técnicas de producción de energía más eficientes e indicios de viajes más rápidos que la luz. Invitaron a la Tierra a convertirse en un miembro a prueba de su alianza, abriendo la puerta al comercio y al intercambio cultural con la galaxia. John y Lisa lideraron la primera delegación humana oficial a la sede central del Consejo. Su equipo incluía científicos, oficiales militares y expertos culturales. Lo mejor que la Tierra tenía para ofrecer. Un suave timbre interrumpió los pensamientos de John. Una pantalla holográfica apareció en el aire ante ellos, mostrando un mapa de la estación con un punto pulsante. «El Consejo está listo para nosotros». Lisa dijo: «Recuerden lo que discutimos. Aceptamos términos razonables, pero protegemos los intereses principales de la Tierra». John asintió. «Hagamos historia». Caminaron por pasillos curvos donde la gravedad cambiaba sutilmente con cada paso. Otras especies alienígenas pasaban junto a ellos. Algunas con demasiadas extremidades, otras flotando en lugar de caminar, algunas que parecían hechas de luz en lugar de materia. La Tierra. Los científicos aún catalogaban la diversidad de especies del Consejo. La Cámara del Consejo era una vasta sala circular con 17 plataformas elevadas dispuestas en círculo alrededor de un piso central para hablar. Cada plataforma albergaba a representantes de las especies fundadoras del Consejo. Una cúpula mostraba las estrellas más allá, haciendo que John se sintiera como si estuvieran en el centro de la galaxia. Thur, el enlace designado para la integración de la Tierra, los recibió en la entrada. Los alienígenas medían casi 2 metros de altura con escamas iridiscentes que cambiaban de azul a verde según la luz. 4 ojos, demasiado grandes, demasiado pequeños, seguían sus movimientos con una precisión desconcertante. El embajador Miller. La voz del presidente Carter Salter era melódica, producida por órganos vocales especializados que habían tardado meses en adaptarse a los idiomas humanos. «El Consejo les da la bienvenida. ¿Están preparados para escuchar los términos de...?» Lisa, miembro en periodo de prueba de la Tierra, dio un paso al frente. «Nos sentimos honrados de estar aquí, listos para discutir nuestro lugar en la comunidad galáctica». Salur los guió al centro de la cámara. Los 17 representantes del Consejo los observaron con lo que John asumió que era curiosidad, aunque interpretando emociones alienígenas, permanecieron desafiantes. El consejero jefe, un ser de gas cambiante contenido en un caparazón mecánico ornamentado, flotó hasta su nivel. Su voz emergió de un dispositivo traductor. «Humanos de la Tierra, su especie ha mostrado un progreso notable en un corto periodo evolutivo. Su creatividad, adaptabilidad y determinación nos han impresionado. Sin embargo, estas mismas cualidades los han llevado a desarrollarse en direcciones preocupantes. Su historia está marcada por el conflicto. Su entorno lleva las cicatrices de un desarrollo descuidado y su tecnología avanza sin marcos éticos suficientes». John sintió un escalofrío. A pesar de la temperatura agradable, esto no comenzaba tan bien como el contacto inicial. El consejero jefe continuó:
La membresía en periodo de prueba les otorgará acceso a las redes de intercambio de conocimiento del Consejo y protección a cambio. La Tierra debe aceptar ciertos ajustes para alinearse con los estándares del Consejo. Apareció una pantalla holográfica que mostraba una lista de requisitos para la implementación del Consejo. Protocolos de restauración ambiental aprobados. Limitaciones al desarrollo de armas y expansión militar. Estandarización de los sistemas de comunicación para su integración con las redes del Consejo. Inspecciones regulares de las instalaciones terrestres. Observadores del Consejo. Supervisión de la investigación ética para prevenir modificaciones peligrosas. Lisa revisó la lista cuidadosamente antes de responder. Muchas de estas se alinean con los objetivos que la humanidad ya mantiene. Hemos estado trabajando para reparar el daño ambiental y prevenir conflictos. Sin embargo, noté estos términos. Céntrate en las restricciones. ¿Qué beneficios recibe la Tierra durante este periodo de prueba? Un murmullo recorrió a los miembros del Consejo. John no pudo distinguir si era aprobación o preocupación. Salor respondió. La Tierra recibirá conocimiento médico que prolongará la esperanza de vida humana por décadas. Compartiremos tecnología energética sostenible que acabará con su dependencia de los combustibles fósiles. Ayudaremos a establecer colonias lunares y marcianas con nuestros diseños de hábitat avanzados. Y quizás lo más importante, protegeremos la Tierra de amenazas que aún no pueden imaginar, preguntó John. La galaxia no es uniformemente pacífica. El consejero jefe explicó que hay especies y fuerzas que verían un mundo en desarrollo como la Tierra como un recurso para ser explotado o conquistado. La protección del Consejo no es insignificante. John y Lisa intercambiaron miradas durante los preparativos para esta reunión. El liderazgo de las Fuerzas Armadas Unidas de la Tierra había expresado su preocupación por volverse dependiente de los extraterrestres. Protección. Sin embargo, los beneficios no podían ignorarse. ¿Cuánto dura este periodo de prueba? Lisa preguntó, hasta que la Tierra demuestre una alineación completa con los valores del Consejo. Celtur dijo, para la mayoría de las especies, esto requiere entre 20 y 50 de sus años, 5 décadas bajo supervisión alienígena. John ya podía imaginar la resistencia que esto enfrentaría por parte de varias facciones terrestres, pero el rechazo alternativo de la sociedad galáctica justo cuando la humanidad lo descubrió parecía peor. Lisa habló con cautela. Agradecemos la oferta del Consejo y las preocupaciones que motivan estos términos. Los gobiernos de la Tierra deberán revisar la propuesta completa. Pero, hablando provisionalmente, estos parecen puntos de partida razonables para la negociación. El caparazón mecánico del consejero jefe cambió de color de azul oscuro a morado. Hay poco que negociar. Presidente Carter, estos son los términos estándar para todas las nuevas especies. John dio un paso al frente con respeto. La Tierra no es un caso estándar. Nuestros científicos ya han analizado la tecnología que compartieron durante el primer contacto. Hemos realizado mejoras en varios diseños. Creemos que podemos contribuir al Consejo como socios, no solo como estudiantes. Esto provocó reacciones visibles entre varios miembros del Consejo. Un ser alto y delgado. Se inclinó para examinarlos más de cerca. Otro, oculto bajo capas de tela ondulante, emitió una serie de clics que el traductor no captó. Las escamas de Celtur se oscurecieron. Mejoras en la tecnología del Consejo. Sí, dijo Lisa. Nuestros ingenieros rediseñaron sus depuradores atmosféricos para que funcionen un 30% más eficientemente en las condiciones específicas de la Tierra. Creemos que este tipo de adaptación podría beneficiar a otros mundos con atmósferas similares. La Cámara del Consejo quedó en silencio. John contuvo la respiración. Habían debatido si revelar esta información, sabiendo que podría parecer presuntuoso, pero la humanidad necesitaba establecerse como valiosa, no solo obediente. Finalmente, el consejero jefe volvió a hablar. Interesante, quizás haya margen para alguna personalización de los términos estándar. Le daremos tiempo a su delegación para que revise la propuesta completa y sugiera pequeños ajustes. Mientras los escoltaban fuera de la cámara, John le susurró a Lisa, «Eso salió mejor de lo esperado». Lisa asintió, pero su expresión permaneció seria. Por ahora, pero se dieron cuenta de cómo enfatizaron la alineación con los valores del Consejo. Me pregunto cuán diferentes serán esos valores de los nuestros. Pronto lo descubriremos. John dijo, mientras regresaban a los aposentos humanos, esto es solo el principio. Lo que ninguno de los dos presintió fue la rapidez con la que las razonables exigencias del Consejo se multiplicarían,
poniendo a la humanidad en una situación de colisión con la misma alianza a la que tanto ansiaban unirse. El Consejo Galáctico fue demasiado lejos ahora. La humanidad se niega a ceder. Segunda parte. Pasaron 5 años desde que la Tierra se unió al Consejo Galáctico como miembro a prueba. La emoción inicial por el contacto extraterrestre se había desvanecido, reemplazada por una creciente inquietud entre la población terrestre. Lo que parecían razonables peticiones del Consejo se había convertido en una lista cada vez mayor de exigencias y restricciones. Paul Jackson miraba por la ventana de su oficina en la sede de la Coalición de la Tierra Unida en Ginebra mientras el jefe negociador de la Tierra con el Consejo, con ojeras bajo sus ojos, revelaba el costo de interminables batallas diplomáticas. Su asistente colocó otra pila de documentos en su escritorio. ¿Más directivas del Consejo?, preguntó Paul sin molestarse en ocultar su frustración. Sí, señor, quieren ampliar las cuotas de recursos. El Consejo ahora solicita el 40% de todos los asteroides. Producción minera del cinturón en lugar del 30% que acordamos el mes pasado. Paul se frotó las sienes. ¿Y qué justificación ofrecen esta vez? Afirman una mayor necesidad de minerales raros en el sector 7, donde están ayudando a establecer nuestra colonia en Marte. El patrón se había vuelto dolorosamente familiar en cada concesión. Las demandas de la Tierra fueron rápidamente seguidas por nuevas y más intrusivas. Lo que comenzó como protección ambiental y limitación de armas se había expandido para incluir cuotas de recursos, observadores del Consejo en instalaciones militares y monitoreo de las comunicaciones terrestres. La línea segura de Paul sonó. El rostro de la doctora Susan Wright apareció en su pantalla como una de las principales xenobiólogas de la Tierra. Había estado trabajando estrechamente con científicos del Consejo en su principal estación de investigación cerca de Júpiter. Paul, necesito hablar contigo inmediatamente en privado. La voz de Susan estaba tensa. Usen el protocolo de cifrado 7, dijo Paul, activando las medidas de seguridad diseñadas para bloquear la vigilancia del Consejo cuando el cifrado se activó. El comportamiento de Susan cambió por completo. Encontré algo que necesitas ver. Me concedieron acceso temporal a la base de datos biológica del Consejo para la investigación de enfermedades entre especies. Encontré archivos clasificados sobre los procesos de integración de otras especies. Dices que encontraste registros de cómo trataron a los nuevos miembros. Susan asintió con una expresión sombría. Los beltraxianos se unieron hace 90 años. Los adarianos hace 60 años. Ambos siguieron el mismo patrón. Estamos experimentando demandas razonables iniciales seguidas de restricciones crecientes en 30 años. Ambas especies habían perdido el control efectivo de sus fuerzas armadas, su desarrollo de recursos e incluso sus sistemas educativos. Paul sintió un terror frío instalándose en su estómago. Están siguiendo un manual. Es peor, continuó Susan. Hay evidencia de que atacan deliberadamente a las que llaman especies agresivas, con instintos competitivos y un rápido desarrollo tecnológico. Las restringen sistemáticamente hasta que se vuelven efectivamente subordinadas a los intereses del Consejo. ¿Por qué? ¿Cuál es su objetivo final? Controlar el Consejo Fundador. Las especies son reacias al riesgo, no eliminan las amenazas potenciales, las domestican. La línea segura de Paul emitió un pitido con un mensaje urgente. El rostro de la presidenta Lisa Carter apareció en pantalla dividida. Paul, tenemos un problema en las lunas de Júpiter. Enciende las noticias. La pantalla principal de la oficina de Paul cambió a transmisión en vivo. Una flota de naves del Consejo se había posicionado alrededor de Europa, la luna helada de Júpiter, donde la humanidad había establecido su mayor operación minera extraterrestre. La voz del presentador de noticias estaba tensa. El Consejo afirma que este bloqueo protector responde a las preocupaciones sobre el contrabando de armas. Tierra Unida. Los funcionarios de la coalición niegan estas acusaciones y protestan porque no se aprobó ninguna operación militar del Consejo en el sistema de Júpiter. Paul sintió que la sangre se le escapaba. Están actuando antes de lo esperado. Llegaré a Nueva York para una sesión de emergencia. La presidenta Carter ordenó, llamo al embajador Miller desde la estación del Consejo. Necesitamos presentar un frente unido. 2 días después, Paul se presentó ante los representantes de la UEC reunidos en la sede de Nueva York. La cámara estaba repleta de delegados de todas las naciones de la Tierra. Sus rostros mostraban diversos grados de alarma e ira. Durante 5 años, hemos negociado de buena fe. Paul dijo, su voz resonó en la cámara. Hemos aceptado regulaciones razonables.
Hemos compartido nuestros recursos. Hemos dado la bienvenida a los observadores del Consejo. ¿Cómo ha recompensado el Consejo nuestra cooperación estableciendo un bloqueo militar alrededor de Europa sin consulta ni consentimiento? El embajador John Miller dio un paso al frente después de años como la voz de la humanidad en la estación del Consejo. Su actitud, antes optimista, se había endurecido hasta convertirse en algo más cauteloso. El Consejo afirma haber recibido información sobre el desarrollo de armas en las instalaciones de Europa. John explicó, cuando pedí pruebas, citaron fuentes confidenciales. Cuando solicité enviar inspectores neutrales, se negaron porque no hay armas, dijo Alan Davis, director de la Estación de Investigación Europa, uniéndose a ellos mediante una proyección holográfica. Su imagen parpadeó ligeramente. El bloqueo del Consejo estaba interfiriendo con las comunicaciones. Estamos desarrollando nuevos sistemas de propulsión basados en la tecnología que compartieron. Nada más. El presidente Carter se dirigió a la Asamblea. Nos encontramos en una encrucijada. Cada concesión que hemos hecho solo ha generado más demandas. He consultado con asesores militares y científicos. El consenso es claro. El Consejo no trata a la Tierra como un socio, sino como un recurso que debe gestionarse. Un rumor se extendió por la Asamblea. Algunas naciones se habían beneficiado enormemente de la tecnología del Consejo. Otras se habían mostrado irritadas por las restricciones desde el principio. ¿Qué opciones tenemos? Le pregunté al representante de Nigeria, no podemos igualar su tecnología militar. Susan Wright dijo, dando un paso al frente con un bloc de datos en la mano. Podríamos estar más cerca de lo que creen. Activó una proyección que mostraba las especificaciones técnicas. Su tecnología es avanzada, pero han sido cuidadosos con lo que comparten con nosotros. Sin embargo, al estudiar múltiples sistemas, nuestros científicos han establecido conexiones que no anticiparon, capacidades que hemos desarrollado en secreto, capacidades que desconocen que poseemos. Paul notó el cambio en la sala, del miedo a algo parecido a una cautelosa determinación. No estamos sugiriendo una acción militar. El presidente Carter aclaró que necesitamos negociar desde una posición de fuerza. Propongo que exijamos la retirada inmediata de las fuerzas del Consejo de Europa con una declaración clara de que sus acciones violan nuestra soberanía, y si se niegan, le preguntó al representante chino, entonces implementaremos la operación Rompeolas. Ella respondió, un plan coordinado para asegurar nuestro sistema solar y reafirmar el control sobre nuestro destino. La votación no fue unánime, pero la resolución fue aprobada por una sólida mayoría. La Tierra haría un último intento de resolución diplomática antes de tomar medidas más drásticas. 3 días después, Paul se encontraba a bordo de la nave diplomática de la UEC acercándose al bloqueo del Consejo alrededor de Europa. La capitana Kate Summers estaba a su lado en el puente. Su postura militar era rígida, mientras las naves del Consejo empequeñecían a la suya. Nos llaman, anunció el oficial de comunicaciones. El rostro de Thur apareció en la pantalla, cambiando a un morado oscuro que, según Paul, indicaba irritación o preocupación. El negociador Jackson, esta área está bajo operaciones de seguridad del Consejo. Su nave no está autorizada a acercarse. Paul dio un paso al frente. Este es territorio de la Tierra establecido bajo la sección 7 de nuestro acuerdo de membresía. Garantiza nuestra autonomía dentro de nuestro sistema. Su bloqueo viola directamente ese acuerdo. Las circunstancias cambian cuando surgen preocupaciones de seguridad. Thurter respondió con fluidez, tenemos razones para creer que se está realizando una investigación prohibida en Europa. Entonces, permitan que nuestra nave atraque y podamos abordar estas preocupaciones juntos. Paul sugirió que no será posible en este momento. La situación requiere la gestión del Consejo. Capitán Summers intervino. Nuestros sensores detectan que sus naves tienen sistemas de armas activos. Esto es un acto de agresión contra un miembro del Consejo en su propio territorio. Las escamas de Thur se ondularon. Una medida de precaución. Solo si la Tierra no tiene nada que ocultar, no debería haber preocupación. Paul sintió que la frustración familiar aumentaba, pero mantuvo la voz firme. Solicitamos formalmente la retirada de las fuerzas del Consejo en 24 horas. Este bloqueo es inaceptable. Se toma nota de su solicitud, dijo Thur con desdén. El Consejo responderá cuando lo considere oportuno. Al finalizar la comunicación, Paul se volvió hacia el capitán Summers. Llévennos de vuelta a la Tierra. No creo que vayan a ceder. ¿Qué pasa ahora? Preguntó en voz baja. Paul miró las enormes naves del Consejo a través de la ventana.
No lo sé, pero creo que estamos a punto de descubrir si la humanidad tiene lo necesario para enfrentarse al Consejo Galáctico. Lo que ni Paul ni nadie en la Tierra se había percatado aún era la rapidez con la que la situación se intensificaría y cómo los acontecimientos en Europa cambiarían para siempre el lugar de la humanidad en la galaxia. El Consejo Galáctico fue demasiado lejos, ahora la humanidad se niega a ceder. Parte 3. La estación de investigación Europa flotaba en el espacio como una joya, sus luces centelleaban contra la enorme forma de Júpiter. Al fondo, dentro de la estación, la tensión llenaba el aire reciclado durante 2 semanas. El bloqueo del Consejo había impedido que los suministros llegaran a la estación. Más de 300 científicos y personal de apoyo continuaban su trabajo mientras observaban las naves del Consejo a través de las ventanas de observación. Alan Davis, el director de la estación, observaba los rostros cansados alrededor de la mesa de conferencias. Como jefe del principal laboratorio de espacio profundo de la humanidad, siempre se había centrado en la investigación, no en la política. Ahora, la política los ha encontrado de todos modos. Los representantes del Consejo exigen acceso a la sección 7. Dijo que insisten en que nuestra investigación tecnológica de impulso viola los términos de nuestro acuerdo de membresía. La DRA. DRA. María López, jefa de la división de propulsión, golpeó la mesa con la mano. Eso es ridículo. Nuestro trabajo se basa en la tecnología. Ya la compartieron con nosotros. Simplemente la hemos mejorado. Lo mejoró un 300% Alan. La corrigió. El sistema de propulsión modificado que desarrollaste haría que nuestras naves fueran más rápidas que la mayoría de las naves del Consejo. Creo que eso es lo que les preocupa. El jefe de seguridad de la estación, Ben Rollers, revisó su tableta. Su último mensaje dice que abordarán por la fuerza si es necesario. Nos han dado 12 horas para cumplir. Alan se puso de pie y paseó por la pequeña sala de conferencias cuando asumió este puesto hace 3 años. Nunca imaginó tener que tomar decisiones que podrían afectar a toda la humanidad. La UEC nos ha ordenado que protejamos nuestra investigación. Finalmente, dijo que no permitiremos la entrada de los inspectores del Consejo a la sección 7. Ben frunció el ceño, señor. Sus naves superan en armamento a todas las nuestras y deciden abordar. El Capitán Summers y el Defiant llegarán en 6 horas. Alan interrumpió. La presidenta Carter la autorizó a brindar protección mientras transferimos los datos de investigación más sensibles. Al terminar la reunión, Alan se acercó a la ventana. Las naves del Consejo se veían bastante pacíficas, elegantes cascos curvos, a diferencia de los diseños más prácticos de naves humanas, pero su presencia se sentía amenazante, como depredadores rodeando a una presa herida. Su comunicación. El panel. Pitió. Era Susan Wright llamando desde la Tierra. Alan, tengo nueva información sobre las tácticas del Consejo, dijo. Sin preámbulos, los beltraxianos intentaron. Para resistir restricciones similares hace 80 años, el Consejo los puso como ejemplo. Alan sintió un escalofrío. ¿Qué clase de ejemplo? Desactivaron una estación de investigación beltraxiana, alegando que fue un accidente durante una inspección. 17 científicos beltraxianos murieron. La cifra impactó a Allen como un golpe físico. La estación Europa. Actualmente había 17 científicos trabajando en la sección E7. Susan, necesito que le hagas llegar esta información al presidente Carter inmediatamente y que le digas a Paul Jackson II que deben comprender a qué podríamos estar enfrentándonos. 6 horas después, la nave Defiant de la UEC se retiró de un viaje más rápido que la luz cerca de Europa. La capitana Kate Summers evaluó la situación con calma. Su nave no era tan grande como las naves del Consejo, pero era la nave defensora más nueva y mejor equipada de la Tierra. Saluden a la nave de mando del Consejo. Ella ordenó. El rostro alienígena del comandante del Consejo apareció en pantalla. A diferencia de Thur, este era un ser de la especie Mortani. 4 ojos en un exoesqueleto rígido. Mandíbulas que chasqueaban al hablar. Nave de la UEC. Esta área está bajo la autoridad del Consejo. Se te ordena. Para retirarse, Kate mantuvo la voz tranquila. Soy el Capitán Summers del Defiant. Estamos en el sistema de la Tierra, brindando apoyo a nuestra estación de investigación. No reconocemos su autoridad para restringir el movimiento. Su presencia intensifica un delicado asunto de seguridad. El comandante respondió, retírense inmediatamente. Mantendré la posición entre su flota y la estación. Kate respondió, cualquier intento de abordar la estación Europa se considerará un acto hostil contra la Tierra.
La comunicación terminó abruptamente. Kate se giró hacia su primera oficial. Estado de la estación. Han comenzado a transferir datos de investigación a nuestros sistemas seguros. Tiempo estimado de finalización, 3 horas. Kate asintió. Mantengan la posición y los escudos al máximo. Esperemos que todo esto sea solo tácticas de intimidación en la Tierra. Una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la UEC estaba en marcha. Paul Jackson presentó la información más reciente de Susan Wright. Tenemos razones para creer que el Consejo podría crear un incidente que justifique una acción contundente en Europa. Explicó a los representantes con rostro sombrío. Su comportamiento pasado con los beltraxianos sugiere que están dispuestos a sacrificar vidas para demostrar su punto. El rostro del presidente Carter mostró. Tras noches de insomnio, hemos enviado protestas formales por todos los canales diplomáticos. El Consejo simplemente responde que están abordando las preocupaciones de seguridad, según nuestro acuerdo de membresía, que interpretan a su antojo. Paul añadió con amargura. El representante brasileño se inclinó hacia adelante. Podemos evacuar la estación. El capitán Summers intenta asegurarla el tiempo suficiente para extraer la investigación y el personal más valiosos. El presidente Carter respondió, pero una evacuación completa tomaría días, no tenemos. De repente, la pantalla principal de la sala mostró una alerta urgente. La voz del oficial de comunicaciones sonó tensa, con estrés. Señora presidenta, recibimos señales de emergencia de la estación Europa. Las naves del Consejo les han disparado, alegando disparos de advertencia. La estación informa de daños en los sistemas de soporte vital de la sección 7. La sala estalló en voces conmocionadas. La presidenta Carter levantó la mano para pedir silencio. Contáctenme inmediatamente, capitán Summers. La escena que apareció en pantalla mostraba caos. El rostro de Kate Summers estaba parcialmente oscurecido por la iluminación de emergencia y las alarmas sonaron de fondo. Señora presidenta, las naves del Consejo dispararon sin provocación. Afirmaron que apuntaban a nuestra escudos para demostrar su gravedad, pero impactaron los sistemas de soporte vital externo de la estación. Intentamos ayudar con las reparaciones de emergencia, pero bloquean nuestro acercamiento. ¿Víctimas? Carter preguntó con voz tensa. El rostro de Kate se endureció. Aún no lo sabemos. La comunicación con la sección 7 se ha interrumpido. En la estación Europa, Alan Davis se arrastró por un túnel de mantenimiento con una máscara de oxígeno de emergencia cubriéndole el rostro. El humo llenaba el pasillo y las luces de advertencia parpadeaban en las paredes. Había estado en la sección administrativa. Cuando se produjeron las explosiones, el equipo de investigación estaba trabajando en la sección 7. Llegó a las puertas de emergencia selladas y anuló los protocolos de seguridad, abriéndolas lo suficiente para pasar. Ver el interior le heló la sangre. Los disparos de advertencia del Consejo habían fallado. El casco, en 2 puntos, contenía la atmósfera, pero no se habían activado con la suficiente rapidez. Cuerpos flotaban en la baja gravedad. Algunos aún en sus puestos de trabajo. Otros cerca de las puertas del refugio de emergencia. No habían llegado a tiempo. Alan se movía de una persona a otra buscando supervivientes, pero no encontró ninguno. Dottore López. Quien había sido tan apasionado por proteger su investigación, el Dr. Chen, cuyas modificaciones de los motores habían sido el gran avance. Los 17 miembros del equipo de la sección 7 se habían ido. Su comunicador crepitó. Era Ben Rogers, senor. Está ahí. El capitán Summers está exigiendo un informe de situación. Alan miró fijamente los cuerpos flotantes de su equipo. Las mentes más brillantes que la Tierra había enviado a las estrellas. Dígale. Se le quebró la voz. Dígale. 17 muertos. Ningún superviviente en la sección 7. 3 días después, los cuerpos regresaron a la Tierra. El Consejo emitió un comunicado formal expresando su profundo pesar por el desafortunado accidente y ofreciendo asistencia para reconstruir las instalaciones de investigación dañadas bajo la debida supervisión del Consejo. Millones de personas observaron cómo los ataúdes, envueltos en banderas terrestres, eran descargados de las naves de transporte. Las imágenes se extendieron por todo el planeta. Científicos que habían muerto no por los peligros naturales del espacio, sino por armas alienígenas. El presidente Carter intentó mantener la vía diplomática, aparentando calma en declaraciones públicas, pero en reuniones privadas ya se estaban formando planes. La humanidad había llegado a su punto límite.
En laboratorios y talleres por toda la Tierra y sus colonias, ingenieros y científicos trabajaron con un nuevo propósito, aplicando lo aprendido de la tecnología del Consejo, a la vez que añadían innovación humana en el entrenamiento de las bases militares. Se adoptaron nuevos protocolos en los círculos diplomáticos. Se enviaron mensajes discretos a otras especies que pudieran compartir las frustraciones de la humanidad con el control del Consejo. El Consejo esperaba obediencia tras su demostración de fuerza. Lo que obtendrían, en cambio, los sorprendería, porque lo único que nunca habían comprendido realmente sobre los humanos era lo que sucedía cuando se les presionaba demasiado. El Consejo Galáctico presionó demasiado. Ahora la humanidad se niega. Para comprometer la cuarta parte. 6 meses después del incidente de Europa, la Tierra había cambiado. Las estatuas conmemorativas de los 17 científicos fallecidos se alzaban en ciudades de todo el planeta. Sus nombres y rostros aparecían en vallas publicitarias digitales en las clases escolares y en los carteles de reclutamiento militar. Recordar Europa se convirtió en una frase común, compartida tanto como saludo como promesa a puerta cerrada. La humanidad se preparó. El Consejo creía que comprendían la psicología humana, que la demostración de fuerza en Europa conduciría a la sumisión. Se equivocaron en su nueva oficina en la sede de la UEC. Paul Jackson revisó los últimos informes de inteligencia tras el incidente. Fue ascendido a secretario de Defensa. Sus habilidades diplomáticas ahora se centran en un tipo diferente de negociación. El Consejo aún no se da cuenta de cuánto hemos aprendido de ellos. Le dijo a Susan Wright, sentada frente a él, que su experiencia en xenobiología había demostrado ser invaluable para comprender las especies del Consejo y sus debilidades. Asumen que estamos décadas por detrás de su tecnología. Susan estuvo de acuerdo, pero la humanidad siempre ha sobresalido en la adaptación. Nuestros ingenieros han modificado cada pieza de tecnología que han compartido con nosotros. Paul mostró una pantalla holográfica segura que mostraba los preparativos secretos de la Tierra. Astilleros en las instalaciones de entrenamiento del cinturón de asteroides, al otro lado de la Luna, sistemas de armas que combinaban la tecnología del Consejo con la innovación humana. ¿Cuánto tardarán en darse cuenta? Susan preguntó. Necesitamos al menos otros 3 meses. Paul respondió, pero nuestra inteligencia sugiere que el Consejo se prepara para actuar antes. La puerta se abrió y la presidenta Carter entró con una expresión sombría. Los últimos 6 meses la habían envejecido visiblemente, ahora con vetas plateadas en su cabello, que antes era oscuro. «Está sucediendo», dijo sin preámbulos. El Consejo ha convocado una sesión de emergencia sobre el estado de la Tierra. El embajador Miller informa que se preparan para dar un ultimátum. Paul apretó la mandíbula. Más pronto de lo esperado. Thurter me envió un avance, dijo la presidenta Carter con voz amarga. Exigen la supervisión permanente del Consejo de todas las instalaciones militares y de investigación. Si nos negamos, revocarán nuestro acceso al espacio del Consejo, restringiéndonos a nuestro sistema solar, dijo Susan en voz baja, como si nos confinaran en nuestra habitación como castigo. Paul añadió, esperan que elijamos la prisión cómoda. La mirada de la presidenta Carter se endureció. Cometieron un error fundamental de juicio. Reúnan al Consejo de Seguridad. Es hora de la Operación Desafío. 2 días después, el recién elegido presidente del UEC, Gary Williams, se presentó ante la Asamblea en Nueva York a los 53 años, con antecedentes como oficial militar y administrador colonial en Marte. Había sido elegido específicamente para este momento histórico. El presidente Carter había dimitido, reconociendo que el conflicto que se avecinaba requería un nuevo liderazgo. El salón de actos estaba lleno de representantes de todas las naciones y colonias de la Tierra. La sesión se estaba transmitiendo a miles de millones de humanos en todo el sistema solar. Hoy, el Consejo Galáctico entregará su ultimátum. El presidente Williams comenzó. Creen que ya conocen nuestra respuesta. Han estudiado nuestra historia y, vistas nuestras divisiones, esperan que nos sometamos en lugar de arriesgarnos a un conflicto con especies tecnológicamente superiores. Hizo una pausa mirando a la asamblea. Lo que no entendieron es que los humanos nunca han aceptado el confinamiento desde nuestros primeros días. Hemos explorado, cuestionado y alcanzado. Más allá de los límites cuando nos oprimen. Resistimos cuando nos amenazan. Nos unimos. La pantalla principal. Activada muestra la cámara del Consejo. Thur se paró en el centro. Escamas. Brillando bajo la luz artificial. Gente de la Tierra. El alienígena comenzó a hablar. Con suavidad y sensatez.
El Consejo ha concluido su investigación del desafortunado incidente de Europa. Para prevenir tales tragedias en el futuro, requerimos permanencia. El Consejo de la Tierra supervisa todas las instalaciones militares y de investigación de la Tierra. Además, hasta que la Tierra demuestre el pleno cumplimiento de los protocolos del Consejo, se restringirán los viajes más allá del sistema solar. Salur continuó detallando las nuevas restricciones, pero las expresiones de los representantes de la Tierra permanecieron impasibles. Ya lo esperaban. Cuando el representante del Consejo terminó, el presidente Williams se puso de pie. Hemos escuchado las demandas del Consejo, dijo con calma. Ahora el Consejo escuchará la respuesta de la humanidad. La sala quedó en completo silencio. No comprometeremos nuestra soberanía. No permitiremos que las muertes en Europa sean en vano y no seremos restringidos a nuestro sistema solar por aquellos que han demostrado ser indignos de nuestra confianza. Las escamas de Zelter se oscurecieron con lo que los humanos ahora reconocen como alarma. Presidente Williams, quizás usted no comprende la situación. Estas no son sugerencias. El Consejo ha votado. Estas medidas se implementarán. Williams sonrió levemente de inmediato. No, Zelter, no lo comprendes. La humanidad no está pidiendo permiso. Te informamos de nuestra decisión. Asintió con la cabeza alguien. Fuera de pantalla, a través del sistema solar, sistemas ocultos activados en la Tierra, en órbita en la Luna, Marte y en todo el cinturón de asteroides, los preparativos de la humanidad se revelaron mientras hablamos. Williams continuó. Estamos desplegando una red de sistemas defensivos avanzados en todo nuestro sistema solar. Hemos establecido alianzas con otras especies que comparten nuestra frustración con los métodos del Consejo y estamos preparados para demostrar que la humanidad no será subyugada. En la estación del Consejo, las alarmas comenzaron a sonar. Zelfur recibió mensajes urgentes de los líderes militares del Consejo. De alguna manera, la Tierra. Las naves habían eludido los sistemas de detección del Consejo. Aparecían cerca de instalaciones críticas del Consejo en el espacio cercano. Esto es una locura, dijo Thurter con miedo genuino en su voz. Ahora, la flota del Consejo responderá a esta agresión. Su flota está actualmente ocupada, respondió Williams con calma. Si usted revise sus informes, encontrará que muchas de sus naves experimentan dificultades técnicas inesperadas en la Cámara del Consejo. La confusión se extendió a medida que los informes inundaban las naves del Consejo de todo el sector, informando sobre fallos de propulsión, sistemas de armas desconectados e interrupciones de la comunicación. ¿Qué ha hecho?, preguntó Thur, dijo el presidente Williams. Se inclinó hacia adelante. Aprendimos de usted, Thur, cada pieza de tecnología que compartió. Estudiamos cada sistema que instaló en nuestro planeta. Examinamos y encontramos las debilidades que nunca esperó que descubriéramos en un canal seguro. Capitán. Kate Summers informó desde el puente del Defiant, ahora actualizado con tecnología híbrida humana del Consejo. Señor, la operación Shadowfall ha finalizado. Las redes de defensa del Consejo están comprometidas. El depósito principal de su flota en la estación Sentei está rodeado. Mantenemos la posición, pero no atacaremos a menos que se le ordene. Williams asintió en señal de reconocimiento antes de dirigirse. Thur de nuevo, el Consejo tiene dos opciones: reconocer la plena soberanía e independencia de la Tierra, iniciar negociaciones para una membresía igualitaria, o continuar en su camino actual y descubrir cuán creativos pueden ser los humanos al defender su libertad. La Cámara del Consejo estalló en caos. Las 17 especies fundadoras nunca se habían enfrentado a un desafío tan directo por parte de un miembro en periodo de prueba. El consejero jefe avanzó, apartando a Zeltur. ¿Cómo lograron este nivel de desarrollo tecnológico sin nuestro conocimiento? Susan Wright se acercó al presidente Williams. Nos observaron, pero no nos vieron. Midieron nuestra tecnología, pero no nuestro ingenio. Estudiaron nuestra historia, pero pasaron por alto su lección más importante. Los humanos avanzan más rápido cuando son desafiados durante 3 tensos días. La galaxia esperó. Las fuerzas del Consejo permanecieron desorganizadas, incapaces de organizar una respuesta efectiva. Las naves terrestres mantuvieron su posición cerca de las instalaciones clave del Consejo, pero no tomaron ninguna acción hostil. El mensaje fue claro: la humanidad podía atacar, pero prefería la moderación. Finalmente, el Consejo solicitó un punto de encuentro neutral para las negociaciones. El gigante gaseoso Epsilon 9 en el espacio no reclamado entre el territorio del Consejo y el sistema Saúl albergaría.
Las primeras conversaciones en igualdad de condiciones entre la Tierra y el Consejo, mientras el equipo diplomático se preparaba para partir. Paul Jackson regresó a su rol de negociador, aunque en circunstancias muy diferentes. ¿Cree que negociarán de buena fe?, le preguntó al presidente Williams. No tienen muchas opciones, respondió Williams. Pero lo más importante es que no estamos solos. Los beltraxianos, el colectivo NOR, el remanente ideeriano, todos se han comunicado para expresar su apoyo a nuestra postura. Susan Wright se unió a ellos sosteniendo su tableta de datos. Según nuestra inteligencia, otras 7 especies en periodo de prueba están observando de cerca esta situación. Si tenemos éxito, toda la estructura del Consejo podría cambiar. Paul miró el mapa estelar que mostraba las naves terrestres posicionadas en el espacio cercano. Nos presionaron demasiado y ahora el presidente Williams dijo que aprenderán qué sucede cuando la humanidad contrarreste la presión del Consejo Galáctico. Demasiado lejos ahora, la humanidad se niega a ceder. Parte 5. La Estación Espacial Neutral que orbita Epsilon 9 nunca había albergado una reunión de tal importancia. Representantes del Consejo Galáctico llegaron en sus naves ornamentadas, mientras que la delegación humana subió a bordo del Defiant, ahora la nave insignia de la flota terrestre en rápida expansión. Paul Jackson permaneció en la ventana observando a los representantes del Consejo abordar la estación. A pesar de haber regresado a su rol como negociador principal, ahora se comportaba con la confianza de alguien respaldado por el poder, no solo por las palabras. ¿Nervioso?, preguntó la capitana Kate Summers, quien se unió a él en la ventana. Con cautela y optimismo, respondió Paul. Por primera vez estamos negociando como iguales, no como suplicantes. El presidente Williams encabezó la delegación humana a la gran sala de reuniones. La sala circular había sido diseñada para la neutralidad, con 17 secciones para las especies fundadoras del Consejo y áreas más pequeñas para los miembros en periodo de prueba. Sin embargo, la sección humana se había ampliado para igualar su tamaño. El caparazón mecánico del consejero jefe brilló al flotar hacia el centro de la sala. Esta sesión especial abordará la situación del estatus de miembro de la Tierra y el asunto más amplio de cómo el Consejo trata a todos los miembros en periodo de prueba. El presidente Williams añadió con firmeza. Las escamas de Salurter se ondularon con irritación. Se notan las preocupaciones de la Tierra, pero esta reunión no se trata solo de la Tierra. Una nueva voz interrumpió. Todas las miradas se giraron para ver a los representantes de los beltraxianos entrar en la sala. Sus altas y esbeltas figuras se movían con deliberada gracia. Tras ellos, venían delegados del colectivo NOR. Sus cuerpos cristalinos reflejaban la luz y el remanente reptiliano de Yerian. Apoyamos a la humanidad, anunció el portavoz beltraxiano. Sus quejas reflejan las nuestras. La sala del Consejo estalló en protestas, pero el presidente Williams mantuvo la calma. Este había sido el plan desde el principio, no solo para afirmar la independencia de la Tierra, sino para remodelar toda la estructura de poder de la política galáctica. Susan Wright dio un paso al frente, con un bloc de datos en mano, y tenemos evidencia de que el Consejo ha oprimido sistemáticamente a múltiples especies bajo la apariencia de miembros a prueba. El incidente de Europa no fue un evento aislado, sino parte de un patrón. Proyectó imágenes de accidentes similares en mundos beltraxianos e yerianos durante el último siglo, cada uno siguiendo el mismo patrón. Exigencias de obediencia. Resistencia. Luego un trágico malentendido que dejó instalaciones de investigación destruidas y científicos muertos. ¿Acusa al Consejo de agresión deliberada? La voz del consejero jefe transmitía conmoción. Pero Paul notó cómo varios representantes del Consejo evitaron mirar la evidencia. Presentamos hechos. Paul respondió y ofreció una opción. El Consejo puede continuar su camino actual y enfrentarse a una coalición de especies cada vez más capaces, o puede evolucionar hacia una asociación verdaderamente igualitaria. Los representantes de la Unión de Naciones, Naciones Unidas, forma cristalina pulsaron con luz durante demasiado tiempo. Las especies fundadoras han reclamado superioridad mientras se benefician de nuestros recursos e innovaciones sin reconocer nuestras contribuciones. Añadió. Orador ideario. La humanidad simplemente ha expuesto lo que muchos de nosotros hemos experimentado durante generaciones. Zur se trasladó al centro de la cámara. Esto no tiene precedentes. El Consejo ha mantenido la paz durante milenios guiando a las especies más jóvenes, controlándolas. El presidente Williams corrigió que esa era termina hoy. Él activó un dispositivo de comunicación seguro en todo el espacio del Consejo. Las naves humanas que habían sido posicionadas discretamente durante la última semana se revelaron repentinamente no como invasores, sino como protectores,
cada uno posicionado cerca de mundos de especies en periodo de prueba. Simultáneamente, las interrupciones tecnológicas que afectaron a los sistemas del Consejo intensificaron sus redes de seguridad, relés de comunicación y redes de defensa, que experimentaron fallos en cascada, no suficientes para causar daño, pero sí suficientes para demostrar vulnerabilidad. El caparazón mecánico del consejero jefe se oscureció. Amenazaste al Consejo con fuerza. Demostramos capacidad. Williams corrigió, igual que tú demostraste la tuya. En Europa, la diferencia es nuestra moderación. El capitán Summers envió un mensaje seguro a la delegación humana. Operación Reckoning completa. Todos los sistemas en posición. Todas las especies aliadas confirmadas. Listo. Paul se adelantó con un bloc de datos. Estas son nuestras condiciones para continuar las relaciones con el Consejo. El documento proyectado para que todos lo vieran contenía 3 demandas fundamentales. Primero, membresía completa para todas las especies en prueba con igualdad de derechos de voto. Segundo, reparaciones por el incidente de Europa y eventos similares en otros mundos. Tercero, disolución de la división de cumplimiento del Consejo y su reemplazo por una alianza defensiva. Todos los miembros contribuirían a lo imposible. Zur declaró que las especies fundadoras nunca lo harían. Las especies fundadoras no pueden darse el lujo de negarse. Susan Wright interrumpió, mostrando nuevos datos. Nuestro análisis de las dependencias tecnológicas del Consejo muestra que, sin los recursos de los mundos en prueba, sus economías colapsarían en una década. La coalición liderada por humanos había realizado su investigación. Bueno, si bien el Consejo poseía tecnología superior en muchas áreas, se habían vuelto dependientes de los recursos y la mano de obra especializada de los mundos que afirmaban guiar. Durante 3 días, las negociaciones continuaron. Algunos representantes del Consejo se mantuvieron hostiles. Otros, simplemente sorprendidos de que su dominio fuera desafiado, poco a poco se hicieron a la idea. El equilibrio de poder cambió el último día. Representantes de 23 especies en periodo de prueba se unieron a la coalición original. Lo que comenzó como la postura de la humanidad por la independencia se había convertido en un movimiento de reforma galáctica. El Consejo aceptó a regañadientes la mayoría de las demandas, aunque su implementación llevaría tiempo. La nueva carta establecía la igualdad de membresía para todas las especies, prohibía la interferencia en el desarrollo interno de los mundos miembros y creaba una estructura de defensa más equilibrada. Al comenzar la ceremonia oficial de firma, Paul se encontró de pie junto a Selter. ¿Te das cuenta de que esto lo cambia todo?, dijo el alienígena. En voz baja, ese es el punto. Paul respondió, el antiguo Consejo veía la diversidad como algo que controlar. Nosotros la vemos como fuerza. Las escamas de Salur cambiaron a un color que Paul no había visto antes. Los humanos seguían sorprendiéndonos cuando contactaste con el Consejo por primera vez. Muchos pensaron que serías fácil de controlar, algunos incluso sugirieron ignorar tu mundo por completo. ¿Por qué no te importó la curiosidad? Tu especie avanza tan rápido, se adapta con tanta facilidad. Algunos lo consideraron peligroso, otros lo encontraron fascinante. En toda la Cámara, el presidente Williams firmó la nueva carta en nombre de la Tierra. Uno por uno, los representantes de las especies fundadoras y las que estaban en periodo de prueba añadieron sus firmas o marcas equivalentes. Más tarde, mientras la delegación humana se preparaba para regresar a la Tierra, se reunieron en la plataforma de observación del Defiance. A través de la ventana, pudieron ver naves de docenas de mundos que partían de la estación neutral y regresaban a hogares que ahora se desarrollarían según sus propios caminos, no según los mandatos del Consejo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el capitán Summers. Susan sonrió. Ahora comienza el verdadero trabajo, construir algo mejor que lo que dejamos atrás. El presidente Williams observó las estrellas que ahora estaban abiertas a la humanidad sin restricciones. Nos hemos ganado nuestro lugar en la galaxia no mediante la sumisión, sino manteniéndonos firmes. Cuando se les presionó demasiado en la Tierra, multitudes se reunieron en ciudades de todo el mundo para ver la transmisión de la ceremonia de firma. Las estatuas conmemorativas de los científicos de Europa habían sido decoradas con flores y mensajes de gratitud. Su sacrificio no había sido en vano. John Miller, el embajador original que pisó por primera vez la estación del Consejo años atrás, observó desde su casa en Ginebra. Su viaje había cerrado el círculo. Desde el optimista primer contacto hasta las duras lecciones de la política galáctica. Y ahora, hacia un nuevo comienzo, su dispositivo de comunicación sonó con un mensaje de Lisa Carter, la expresidenta. Se excedieron. Nosotros hicimos retroceder.
La galaxia nunca volverá a ser la misma. Mientras la humanidad miraba las estrellas esa noche, lo hicieron no como recién llegados en libertad condicional, sino como iguales en una comunidad galáctica transformada. El Consejo había llevado a la humanidad al límite, sin darse cuenta de que esto no conduciría a la sumisión, sino a la revolución, no solo para la Tierra, sino para todas las especies que habían sufrido bajo el antiguo orden. El mensaje se difundió. De un mundo a otro, de un sistema a otro, cuando se la presiona demasiado, la humanidad se niega a ceder, y al negarse, han cambiado la galaxia para siempre.